nuevamente nos encontramos conectados en un miércoles de estudio bíblico y es un tiempo realmente hermoso para poder compartir la palabra, escudriñar de ella y poder saber más de nuestro Creador y de su Hijo Jesucristo. En este estudio bíblico estamos todos los miércoles con la serie En el Monte y esta vez nos toca estudiar el capítulo 11 del versículo 1 al 30. ¿Lo estudiamos juntos? Oremos entregándole este tiempo al Señor. Amado Dios, gracias, Padre bendito, por este tiempo maravilloso. Gracias por revelarnos tu palabra, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, sea dándonos humildad para entender tu palabra, Señor, discernimiento, Padre amado, y que sea la palabra, Señor, dada como tú quieras, Señor. Todo intento de hombre, Señor, es anulado en este momento y seas tú, Señor, usando, Señor, las palabras adecuadas para llegar, Señor, a tus hijos. Te agradecemos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos estudiando todo lo que Jesús había llevado a este ministerio en este evangelio y es interesante porque en este capítulo Jesús sigue llevando precisamente este ministerio, pero destaca tres partes muy importantes, tres temas muy importantes. Primero, el testimonio de Jesucristo sobre Juan el Bautista. Luego, la segunda parte, el segundo tema es el rechazo a las ciudades donde hizo obras maravillosas. Vamos a decir el juicio para los incrédulos. Y tres, la doble invitación de Cristo. Nos vamos estudiando entonces la primera parte de lo que es el testimonio de Jesucristo sobre Juan el Bautista, que viene a ser desde el versículo 1 al versículo 19. Estamos hablando de los mensajeros de Juan el Bautista. Lo leemos y dice: cuando Jesús terminó de dar las instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, les envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús le dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y el 6 dice: y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Algunos deben hallar a un Juan como que dudoso, ¿no es cierto? Porque envió a preguntar a sus discípulos, podríamos pensar tal vez hasta para la satisfacción de Juan mismo, donde hay una verdadera fe, no puede haber una duda, ¿no es cierto? Pero en Juan no lo había, solamente que puede haber hasta humanamente esa mezcla de sentimientos. Otros piensan que tal vez Juan envió a sus discípulos a Jesús precisamente para preguntar por la satisfacción también de los propios discípulos, ¿no? Porque a veces ellos también podían haber entrado en duda de que si él era el Mesías y que él era el enviado. Entonces podía haber esas dos tendencias, en que podía ser la satisfacción de Juan o la satisfacción de sus propios discípulos. Preguntando, ellos no le preguntaban y le decían: ¿tú eres el que ha de venir? ¿O el que esperamos? ¿O tú eres tal vez, o será otro? Esas eran las dudas que tenían tal vez sus discípulos. ¿Y cuántas veces nosotros entramos en esa duda?
y realmente tenemos que vencer esos prejuicios que son a veces hasta peligrosos, pero tenemos que vencerlos. Era comprensible de que como ser humano Juan se hallara confundido por el desarrollo sobre todo de los hechos cuando dice, no, Juan se hallaba en una prisión, pero es ilógico decir, oh, yo estoy en una prisión, pero Cristo está haciendo esas cosas, y empieza a hallar muchas cosas, pero en realidad podemos llegar a tener hasta esos sentimientos humanos. Pero igual así se seguían cumpliendo las profecías. Y eso nos dice en Isaías 29:18. En aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Entonces, humildes crecerán en alegría en Jehová, y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Es probable que Jesús precisamente empezó a hacer muchos milagros, porque dice de que para que los discípulos que habían ido a preguntarle a Jesús si Él era enviado, para que crean en que Él es el Mesías, dice que en ese momento Jesús hizo muchos milagros. Hizo varios milagros para que ellos miren. A veces tenemos que estar convencidos, creo, de que pase algo así tan a la vista para recién creer. Entonces Jesús hizo esos milagros para que vean los discípulos de Juan. Y es por eso que nuevamente los envía hasta Juan, los envía de vuelta para que ellos testifiquen de que realmente Él era el Mesías anunciado. Pero Jesús no dijo nada más, o sea, solo hizo milagros, no dijo ninguna otra palabra más, porque Él sabía perfectamente cuán fuerte era la fe de Juan. O sea, Jesús sabía que como humano, Juan podía estar dudoso, pero era más firme y más fuerte, que Jesús sabía cuán fuerte era la fe de Juan. Y es increíble cómo vemos a un Jesús con ese amor, un Jesús que no te juzga, un Jesús que ni siquiera lo reprochó a Juan, no reprochó la duda de Juan que tuvo, porque realmente conocía su naturaleza humana de Juan, y es más, Jesús lo defiende, Jesús lo exalta a Juan. En 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¡Wow! Dios siempre tiene una salida, y es lo mismo que Él hacía con Juan. Él sabía que Él tenía una fe inquebrantable, y a veces nosotros en nuestra humanidad también podemos caer. Dice uno de los versículos, no me acuerdo en qué versículo, pero dice, ay de aquel que crea que esté firme, no caiga. Y definitivamente es que Dios y Jesús no nos va a dar una tentación más de que no sea humana, pero dice que Dios es muy fiel, porque aún para estar en una tentación solo nos va a dar hasta donde nosotros podamos resistirlo. Y en Mateo, continuamos con Mateo 11:7, donde nos dice, mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, que salisteis a ver al desierto una caña sacudida por el viento, o que salisteis a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas. He aquí los que llevan vestiduras delicadas, en las casas de los reyes están. Pero, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Si os digo, y más que profeta.
A veces cuando los problemas te van abrumando y a veces el panorama se vuelve contrario a lo que vos estabas esperando que pasara y de repente te sientes como esa caña sacudida, ¿no es cierto? A veces te vienen los problemas y te sacudes. Es a eso lo que se refería Jesús, que a veces fácilmente nos dejamos llevar por las cosas, por ideas de otros, por pensamientos humanos, por muchas cosas, por más de que estemos en algo queriendo tener, digamos, la mente de Cristo y todo, ¿no? Pero a veces cosas nos abrumen y nos hacen así tambalear, como dice, como la caña. Entonces nos sacude como el viento y fácilmente a veces nos podemos dejar llevar. Pero mantente firme en Dios y estoy convencida de que es la mejor y lo mejor que uno puede hacer. A veces asistimos a las iglesias por diferentes motivos, ¿no? Algunas hasta creo que algunos vamos por hacer negocios con Dios. A veces vamos a las iglesias, no sé, porque quieres que te conceda algo. A veces vamos con promesas y a veces no cumplimos. A veces hasta vamos por una amistad, a veces vamos por cualquier otra cosa, ¿no? A veces hasta por cumplir un compromiso con alguien que te ha invitado, una amistad, y tú estás esperando ese momento en la iglesia de que algo pase en ese lugar, y otros desean solo escuchar y otros solo desean ver de ir a una iglesia. Oh, wow, porque es un pastor famoso, yo voy a ir ahí. Y es ahí donde precisamente escuchas la palabra, la quieres tener en tu corazón, pero definitivamente cuando vas por otros motivos, igual llegas a tambalear como tambalea la caña al viento. Es igual, pero nada de eso deberíamos hacer cuando vamos. Que nada de esas cosas motive para asistir a una iglesia, sino es que estemos explorando cada día qué es lo que me motiva a mí para ir a la iglesia, para tener un encuentro con el amado. Yo creo que una base firme es el que tú seas motivado en el corazón para que tengas un corazón receptivo a su palabra y no tengas ese momento de tambaleo como Jesús decía. Y continuamos con el versículo 10 que dice: porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. La declaración de Jesús es sorprendente. Al reconocerlo a Juan como el más grande, lo pone por encima aún de los profetas del Antiguo Testamento. Y es más, lo declara más que un profeta. En realidad es el último profeta del Antiguo Testamento. Y en realidad lo que Cristo dijo acerca de Juan el Bautista no solo, digamos, fue para elogiarlo, sino para el provecho también del pueblo. Juan a menudo había dado mucho testimonio de Jesús, pero en este caso, en este versículo, Jesús da testimonio de Juan. Pensamos que se terminaría, digamos, el cuidado cuando se termina el sermón. No es así. Cuando se termina una prédica, no solo termina ahí, sino ahí es donde recién empiezan los mayores cuidados.
Y la referencia que hizo eso precisamente dice que el reino sufre violencia. Se refiere a la intensa guerra espiritual alrededor que había en el ministerio de Jesús. Y es más, en nuestros tiempos es lo mismo. Por más de que uno dé la palabra, por más de que el pastor enseñe, no queda ahí, amados, sino que es una constante guerra espiritual, es un constante cuidado de las ovejas. Y es ahí, por ejemplo, donde se sufre la violencia en el reino. La referencia que hace Jesús de la violencia es más que todo espiritual. En el sentido exacto de esto ha sido muy debatido realmente. Y el reino nunca se ha recibido, digamos, el evangelio de Jesús y lo demás de una forma pasiva. Nunca ha sido así. Desde que Jesús predicaba, aún él empezó a tener violencia, empezó a tener negativas. Entonces, frecuentemente en las iglesias de la misma manera se van a encontrar quejas que expresan, digamos, ¿no?, los individuos donde uno se va a congregar, siervos tal vez, quienes tal vez al ir a la iglesia nunca han encontrado bendición sobre lo que ellos querían, cuando uno tiene que buscar al que bendice. A veces de la misma manera tenemos algunos que hasta pueden criticar, no, este pastor es predica hermoso, o este pastor no, es un aburrido, o este líder es tal. Y siempre, desde aún Jesús, desde su ministerio, el reino ha sufrido violencia. Y continuamos con el versículo 15. El que tiene oídos para oír, oiga. Mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo: ¿os tocamos flauta y no bailasteis? ¿Os endechamos y no lamentasteis? Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Realmente se siente la violencia en el reino, aun cuando Juan yo creo que humanamente todos hubiéramos pensado lo mismo, porque era un hombre realmente extravagante según la descripción de la Biblia, y aún en su vestimenta él era diferente. Solamente se vestía con cueros y comía alimento diferente. Y aún tal vez cuando él predicaba la venida del Mesías, tal vez a gritos, y realmente ha debido asustar a muchos, y tal vez hasta por eso, como muchos podrían decir, no, está loco, y yo creo que lo trataban así, y aún a Jesús lo criticaban. Por eso esa palabra que lo acabamos de leer hablaba de eso, de que lo criticaban, y hasta aún decían de que Juan estaba con un demonio, o era un demonio, y no me quiero imaginar qué cosas más, ¿no? Y de Jesús aún hablaron, porque Jesús hacía todo lo contrario lo que decían los fariseos y todos los gentiles, y lo criticaban porque él andaba con pecadores, era amigo de todos, y realmente las cosas de Dios son de grande preocupación en común. Dios no quiere de nosotros que no usemos nuestras facultades solamente para que nos critiquen, o por miedo a que nos digan: estos locos, estos fanáticos. Wow, gloria a Dios, yo soy una fanática, lo declaro, pero siempre hemos sufrido desde ya
ese tipo también de violencia y desde Juan y Jesús lo han tenido, pero nuestras facultades están hechas para la gloria de Dios. Yo creo que las objeciones del mundo, las objeciones que los hombres nos hacen, son a veces muy burlonas, muy burlonas, y yo creo que a veces hasta demuestran mucha malicia, pero creo que hemos entrado en un terreno donde Jesús también había pisado. Yo creo que todo el tiempo vamos a ser criticados. Cristo, que era aún así tan inmaculado, tan perfecto, tan todo, igual ha sido muy criticado. Aquí se presenta junto con ellos, ¿no es cierto? Con pecadores, siempre se ha presentado con todo tipo de cosas que aún eran prohibidas en ese tiempo. Yo creo que por esa razón también ha sufrido mucha violencia el reino de Dios. Jesús, pero aún así sabía el enfoque de su ministerio. Él sabía que a veces iba a ofender lo que él decía. Él sabía que iba a haber especulaciones aún del mismo pueblo, pero igual Jesús reprendía. Recuerdan cómo él también reprendió a las puertas del templo cuando estaban los mercaderes haciendo negocio en la casa de Dios. Entonces, yo creo que Jesús también reprendía a aquellos que rehusaban a ser complacidos por el ministerio de Juan, y es más, por el de él mismo. Yo creo que hay que negarnos a nuestro yo. Las cosas de Dios son realmente de gran preocupación, son cosas en común que tenemos nosotros como hijos de Dios. Dios no quiere de nosotros el uso, digamos, de nuestras facultades, de nuestros talentos que Dios nos dio para otro tipo de cosas, que solo nos ha dado para la gloria de Dios. Y aun que seamos rechazados, aun que seamos burlados, esas cosas realmente son una doble bendición, como dice la palabra, para nosotros. Pero nos vamos al segundo grupo, donde habla del rechazo a las ciudades donde hizo obras maravillosas, el juicio para los incrédulos. Vamos a hablar este versículo precisamente de cómo Jesús rechazó a varias ciudades donde él había predicado. ¿Lo leemos? Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, 21, ¡ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. 22. Por tanto os digo, en el día del juicio será más notable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. 23. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. ¡Wow! Un cambio muy brusco de Jesús en esta parte. Lo encuentro un Jesús donde realmente está enojado y habla precisamente de los que van a ser condenados y los que van a ser aceptados. Entonces Jesús empezó a reconvenir a estas ciudades en las cuales había hecho muchos milagros. Lo más extraño es de que por más de que haya hecho muchos milagros, la gente no se había arrepentido. Entonces yo creo que sí había mucha molestia, por más de que ellos miraban en vivo y directo
como se puede decir, ellos experimentaron esa luz tan grande, experimentaron el- lo, lo hermoso que Jesús hacía y, y no se convertían, no se arrepentían de lo que ellos hacían y ellos querían, o sea, hasta rendir creo que cuentas de todo lo que hacían, pero lo más triste es de que estas ciudades no escucharon y no escuchaban la voz de Dios. Y obviamente esa es una característica de muchos de nosotros que a veces no queremos escuchar la voz de Dios. Pero hay una parte donde hay una expresión donde dice ay. Y realmente cuando uno lee con un signo de admiración, uno puede entender que Jesús estaba expresando mucho dolor y desagrado. Y me imagino que sentía mucho dolor porque al hacer tantas cosas maravillosas, la gente estaba con el corazón tan endurecido. eh, y es ahí donde expresa, ¿no? Que aún va a ser más tolerable. O sea, imagínense, dice que Jesús, que el castigo va a ser más tolerable para ciertas ciudades en el día del juicio. Algunos serán juzgados de una manera más severa que otros. Yo creo que el referirse con el ay eh, realmente va a ser un juicio muy duro para aquellos que aún escuchando la palabra no se han volcado de sus caminos. A veces hay cosas que son invisibles, dice a la vista humana, que no las puedes ver solamente espiritualmente. En Romanos 1:20 habla de que porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¡Wow! Definitivamente el que pueda ver las cosas del Señor, el que pueda entender el misterio que trae la palabra, realmente es bienaventurado, no como el juicio que van a tener estas ciudades. Por ejemplo, ahí nos habla de la ciudad de Corazín y de Betsaida. Betsaida significa casa del pescado. Y estas dos ciudades estaban justamente al norte del mar de Galilea. Son las ciudades que estaban en el norte, casi a orillas más o menos. Pero el juicio de Dios contra estas dos ciudades se cumplió. Cada una de ellas ha sido destruida hace mucho tiempo y han estado desoladas por muchas generaciones. Jesús conocía obviamente el corazón de las personas de este lugar, de los hombres que habitaban este lugar, estas ciudades. Aún ellos no se convertían viendo a un milagro en ellos, ¿no? Aún veían los milagros de Jesús y aún así ellos no se convertían. Y en realidad, si nosotros queremos leer un poquito más, habla de muchos milagros que hizo en estas dos ciudades, pero en realidad en los evangelios no están escritos todos los grandes milagros que hizo Jesús. Si realmente se escribirían todo lo que ha hecho por estas dos ciudades, no solo sería un libro, serían muchos libros de todo lo que Jesús había hecho, pero no están escritos. Yo creo que hubiera sido los registros de estos milagros mucho más, pero en Juan 21:24 nos habla de que este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero.
Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Es verdad. Yo creo que no caberían el mundo de todos los libros donde estuvieran escritos todos los milagros que ha hecho Jesús en estos lugares. Pero hay una otra parte donde nos habla de otras ciudades, que es Tirón y Sidón, que dice que mientras estas dos ciudades en realidad eran unas ciudades donde se encontraban muchos gentiles, o sea, gente tal vez que no conocía el Evangelio. Las anteriores sí sabían porque miraban los milagros, pero estas otras dos ciudades de Tirón y Sidón, Tirón y Sidón, son dos ciudades donde la gente, la mayoría era gente gentiles, eran más bien eran ciudades que los denunciaban por las maldades que hacían, por la riqueza que tenía esta ciudad. Era una ciudad idólatra. Entonces ahí, por ejemplo, no tuvieron la misma oportunidad que las otras dos, no tuvieron la misma oportunidad de ver todos los milagros que Jesús hacía. Tal vez hubiera sido diferente. Yo creo que tal vez ellos, a veces pensamos donde hay más palabra, donde uno a veces quiere llevar el Evangelio y a uno le cierran las puertas y somos más criticados y somos más observados, más burlados, y aún así no se convierten. Pero hay otros lugares donde a veces pensamos, no, ¿cómo vamos a ir a ese lugar si está lleno de, un ejemplo, ¿no? Lleno de palomillos? ¿Cómo vamos a ir a hablar? Pero no sabemos, por ahí como en estas dos ciudades pueden tener la oportunidad de poder conocer a un Jesús y poder ser salvos. En estas dos ciudades no tuvieron esa oportunidad de ver esos milagros. Tal vez otra hubiera sido la historia, porque realmente hubiera sido, yo creo, diferente, pero igual tuvieron un castigo. En Amos nos habla de eso en 1:9. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Tiro y por el cuarto no revocaré su castigo, porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom y no se acordaron del pecado, del pacto de hermanos. En el 10, prenderé fuego en el muro de Tiro y consumirá sus palacios. Ya ha sido juzgado, juzgadas estas dos ciudades, y no tuvieron pero la misma oportunidad de tener a un Jesús ahí. Pero todos sabemos que cuando llegue el juicio final, la luz a veces siempre va a traer también responsabilidad. Por eso el día del juicio va a haber grados de castigos y grados de recompensa también. Es por eso que, por ejemplo, sigue otra ciudad en esta escritura, Capernaum. Capernaum habla con un lenguaje mucho más duro sobre ella, porque Jesús está hablando para esta ciudad como un juez, como un rey, porque yo creo que para Jesús ha debido ser mucho más duro, porque era la ciudad donde él había escogido vivir. Y yo creo que tomar el juicio de primera mano de Jesús para esa ciudad, yo creo que eso es mucho más difícil de asimilarlo, porque aparte de que Jesús vivió ahí, Jesús la llamó su ciudad, y a esa su ciudad iba a sufrir un tremendo castigo. Jesús comenzó a predicar ahí en Capernaum. ¿Se imaginan empezar a juzgar al lugar donde tú creciste, donde tú hablaste por primera vez, donde empezó el Señor su ministerio? Hay una escritura de Spurgeon que dice: Capernaum
su propia ciudad, el cuartel general del Ejército de Salvación, había escuchado y visto al Hijo de Dios. Por lo tanto, él se lamentaba el ver a Capernaum. Seguía tan duro de corazón como siempre. ¡Wow! ¡Qué palabras más acertadas! Realmente, yo creo que Capernaum se lamentaba por todo lo que había rechazado, aún conociendo a un Jesús. Es una ciudad que realmente habrían presenciado también sus milagros de Jesús, las enseñanzas de Jesús, ver crecer a un Jesús, su vida, completamente su vida. Hay alguien que dice, y realmente es muy duro cuando dicen, mejor hubiera sido que no me hubieras conocido. Cae tan fuerte esa frase. A veces, aún conociendo a un Jesús, aún conociendo el milagro que ha hecho en nuestra vida, aún conociendo el testimonio que en nuestra vida, aún sabiendo de su enseñanza, podemos tener un corazón duro, podemos rechazarlo y es más, apartarnos de él, separarnos del camino. La Biblia por eso dice, o sea, mejor que no me hubieras conocido. ¿Se imaginan el castigo tremendo aún conociéndolo a él, sabiendo de lo que nosotros tenemos como responsabilidad llevar el evangelio? O sea, retroceder, enfriarnos. Mejor no lo hubieras conocido. Y eso nos habla en uno de los versículos, en 2 Pedro 2:20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Amado, si tú has retrocedido nuevamente a la contaminación del mundo de donde Cristo te sacó, volver nuevamente. Hay un versículo que habla muy duramente y dice, como el perro que regresa a su vómito, o como el cerdo que nuevamente vuelve al lodo. Así es cuando nosotros, aún conociendo la palabra, regresamos al mundo, regresamos a hacer las cosas que hacíamos antes, de donde nos sacó el Señor. Peores cosas te van a pasar, amado. Reflexiona en esto. Arrepiéntete nuevamente de lo que estás haciendo. Ay, mejor no hubiera sido que lo hayas conocido. Por más, aún escuchando el Evangelio, nunca vas a poder ir así a la presencia de Dios. No vas a poder ir al juicio de Dios. ¿Con qué cara? Con decir, Señor, no, es que nunca me dijeron. No, amado, aquel que haya escuchado la palabra, aquel que sabe, aquel que ha andado en sus caminos, ¿cómo vas a ir a la presencia de Dios? ¿Con qué justificación vas a ir? Los que hemos escuchado la palabra, dice que su situación va a ser peor que la primera. Dios va a pronunciar su juicio, amados, contra los que tal vez nos hemos desviado, tal vez los que nos hemos enfriado y nos hemos apartado del camino. Dios va a pronunciar su juicio, amado, al igual que cualquier pagano. No te quedes, amado. Continuamos. La tercera parte de
de esta enseñanza nos habla sobre la doble invitación de Cristo. Dice, venid a mí y descansad. Mateo 11:25 en adelante. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, le alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Vamos viendo en estos versículos todo este conjunto de esta parte. Al inicio dice, Padre, te alabo con gozo. Realmente se siente un gran gozo en la comunicación de Jesús con su Padre. Es como cuando hay esa comunicación, usted que es papá, usted que es mamá, amado, usted ve cuando llegan, ahora no es cierto, del colegio, pero cuando ellos llegan del colegio y vienen papá, mamá, y con un gran gozo y se sienten felices porque ellos saben quién es su padre por la comunicación que tenemos los padres con los hijos. Yo me imagino a un hijo así, a un hijo Jesús, con esa comunicación eterna con su Padre. Realmente ese gozo debemos sentirlo nosotros también. Deberíamos sentir y gozarnos cada vez que nos pasa algo bueno, aún gozarnos. Y si nos pasa pues algo malo, gozarnos, porque aún siendo hijos, hasta nuestros hijos, a veces los tenemos que disciplinar por algo que hicieron mal, pero igual después están gozosos, y es de la misma manera que un hijo, un padre. Yo veo a Jesús como un hijo tan agradecido, tan lleno de gozo, y así nosotros también tenemos que estar con ese gozo. Después dice en una parte que Jesús, que Dios nos revela, ¿no es cierto?, la palabra como a los niños. Eso habla precisamente de un corazón que sea como el de un niño, pero no un niño inmaduro espiritualmente, sino que habla de un niño con un corazón cultivado en fe, cultivado en humildad, cultivado en amor, como es un niño. Un niño realmente tiene una humildad, tiene un corazón totalmente predispuesto, tiene un corazón lleno de confianza a su Padre. Y no estamos hablando de esa inmadurez espiritual, vuelvo a recalcar, sino que es un corazón con humildad. Jesús y el Padre revela todo lo que está oculto a los sabios, todo lo que está oculto tal vez a personas sabias en la palabra, que saben mucho. No quiero esto que vaya a lastimar corazones, pero a veces vemos personas que están tan letradas en la palabra, llenas de estudios teológicos, pero a veces no se encuentran revelación del Espíritu Santo en sus vidas. Pero a veces vemos en nuestras congregaciones personas humildes, con un corazón tan sincero, que ama con un corazón a Jesús, con ese corazón tan humilde, pero que encuentras tanta revelación en sus palabras, tanta sabiduría en sus palabras, pero no es esa sabiduría por haber aprendido, por haber estudiado en universidades teológicas ni nada, sino porque es una sabiduría que viene por revelación del Espíritu Santo.
Y Jesús y el Padre se revelan así a los de humilde corazón. Es por eso que Él desprecia a los altivos. Él nunca se va a revelar a los que están altivos de corazón, a los que están orgullosos de corazón. Jesús se ve que estaba muy feliz también por haber elegido ese tipo de personas a quienes revelar su misterio. Yo creo que su corazón se goza más en las personas humildes que en las personas altivas. Por eso quiere Jesús que seamos como niños. ¿Se han preguntado alguna vez por qué quiere que seamos como niños? Ahí está la respuesta, es que seamos como niños. El ministerio de la fe realmente, Dios y Jesucristo lo ha revelado, no a los sabios, no a los entendidos, sino a los sencillos, quienes comprenden el ministerio del reino. No son siempre los más doctos, letrados, sino los más humildes, quienes se dejan invadir por el Evangelio, quienes están constantemente estudiando, escudriñando su palabra, los que son más perceptivos a la palabra de Dios, y el Espíritu Santo se revela. Definitivamente, tengamos ese corazón como niños. Yo creo que tendríamos que preguntarnos cada uno de nosotros, ¿cuál será el grado de acción que tiene el Espíritu Santo en nuestras vidas? Cuando sepamos cuál el grado de revelación del Espíritu Santo en nuestras vidas, ahí vamos a saber si estamos siendo humildes o estamos siendo altivos. Hagámonos siempre esa pregunta constante todo el tiempo, y cuando ya se está empezando a uno a tener un corazón altivo, ojo, hay que empezar a bajar nuevamente. Amén. Y en Mateo 11:27 nos hablaba, dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Ahí está nuevamente diciendo que el Hijo solamente es el único, el que decide a quién revelarlo, ya que ahí habla porque obviamente Jesús, Él mismo se revela como el Hijo, Él mismo se pronuncia como Hijo, tal como es. También nos recuerda que si nosotros respondemos a Jesús, es porque el Padre nos ha revelado también estas cosas. Nos da todas las posibilidades mediante su cruz de poder tener esta salvación mediante su Hijo. Nos lo reveló a todos, la salvación. Ahí sí Dios lo reveló a todos, ¿no? Porque a eso viene, a que todo el mundo sea salvo mediante su Hijo. Y si ustedes pueden observar o pueden leer, nosotros podemos conocer al Padre, lo podemos conocer, y al Hijo. Lo hemos conocido y lo seguimos conociendo, porque Él baja a nuestro nivel para darse a conocer. Imaginarse un rey que baje a un nivel nuestro para poder conocerlo, solo puede ser el amor inmenso que Él tiene por nosotros. Dios Hijo conoce a Dios Padre, porque son la misma naturaleza, la Trinidad, completamente compatibles entre sí. No hay ninguna incompatibilidad entre los dos. Y eso nos dice en Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis, también a mi Padre conoceráis, y desde ahora lo conocéis y le habéis visto. Ahí nos dice que si conocemos al Hijo, también vamos a conocer al Padre. Y si el Padre nos revela a través de su Hijo,
Los dos son totalmente compatibles. No, ninguno de los dos tiene que estar separado. En realidad ninguno de los tres, ¿no? Más la revelación del Espíritu Santo. Además, porque Jesucristo ha muerto en nuestro lugar. O sea, nos da en ese momento una posición juntamente con Jesús al Padre, con esa muerte en la cruz. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! ¿No es cierto? Eh, pero definitivamente no es algo que lo deberíamos merecer. Realmente no es algo que lo merezcamos, sino realmente es un regalo que Dios nos ha dado, porque lo tenemos. La salvación lo tenemos por gracia. Y eso nos dice en 2 Corintios 8:9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuisteis enriquecidos. Y realmente Dios quiere todo, todo para nosotros. Quiere aún que el reino de los cielos se manifieste aquí en la tierra. Y eso es lo que quiere el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y seguimos con la lectura en el versículo 28. Habla: venid a mí todos los que estéis cargados, trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ahí vemos otra vez otro contraste de Jesús, ¿no? Primero los condena y a las ciudades y nuevamente vuelca Jesús a un nuevo contraste a lo que anteriormente habíamos hablado. Y en este pasaje nos habla de una gran consolación. En este pasaje hallamos la consolación que Jesús nos da, porque Jesús aún demuestra su autoridad cuando dice: venid a mí. O sea, yo soy el único, la gran autoridad de Jesús. Y realmente está siendo una gran invitación. Es una invitación tan inimaginable en nuestra mente, de que alguien que es Dios venga y te diga: ven a mí. Y a veces uno no se puede imaginar que Jesús nos habla directamente cuando uno está en procesos, cuando uno está cansado, cuando uno está cargado. Él definitivamente no va a excluir a nadie. Hay uno que escribió algo muy, muy interesante, que es Spurgeon, que dice: a Jesús mismo debemos de ir por confianza personal. No debemos de ir primero a la doctrina, orden autoritativa ni ministerio, sino al Salvador personal. Y es cierto. Qué bonita frase, porque a veces uno acude y dice: no, voy a la iglesia, estoy tan cargada de todo esto, estoy estresada, o ya no puedo más con este problema, ya estamos cansados de problemas y problemas, y lo primero que vamos a buscar es al pastor, ¿no? O le llama. No digo que está mal, sí es bueno, porque también debemos nosotros ayudar y entre nosotros llevar la carga de los otros cuando están cargados. Pero la primera alternativa y la mejor que podemos tener es acudir a Él, solo a Él primero, porque en Él podemos hallar el descanso, porque en Él podemos hallar el gozo, en Él podemos hallar aún la paz. Y ya después de acudir a Jesús podemos ir y decirle: pastor, ayúdeme en oración, ayúdeme. Y yo sé que Jesús precisamente se refería a eso, que a veces el ser humano no busca primero al dador, no busca a Jesús, busca doctrinas, busca iglesias, busca personas, busca cualquier otra cosa, pero menos al quien te está dando la invitación de decir: venid a mí.
Es una invitación tan personal de cuando estás en un problema y no sabes qué hacer, te está hablando a ti y te dice, venid a mí. Pero, y es más, aún lo puede hacer extensivo. La invitación lo puede hacer aún a todos los que están necesitados, dice, ¿no? Venid a mí. No solo habla de una manera personal, sino que la invitación también lo hace de una manera muy general a todos. Todos están necesitados, todos estamos cargados. En este tiempo creo que es aún más con la cuarentena. Estamos cargados, estamos cansados. Pero Jesús te dice, ven a mí, venid a mí, los que están cansados y cargados. Y el venir precisamente tiene un significado de creer, de recibir, de tener la idea de venir aquí, ven aquí. Es como con la confianza de cuando los que son papás y tienen el bebé que está empezando a caminar y le dices, ven. Y el niño lo que hace es confiadamente y soltarse a los brazos de su padre. Eso es lo que implica venir, ir confiadamente. Y es como en Juan 6:35 nos habla, cuando Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Él es nuestro alimento espiritual, Él es nuestro alimento para poder aún tener la fortaleza de poder seguir de pie y decirle, Señor, ya sé que he estado cargada, pero yo sé que tú en este tiempo me vas a ayudar a levantar, porque Él es el único que no nos va a dejar jamás con hambre ni sed. Y en realidad está todo el mundo incluido en esta invitación. Todos los que están, todos están invitados. El mundo entero está incluido. Tú estás incluido, incluida. No busques a otra cosa más que a Jesús. Búscalo a Él. El único requisito que Jesús te pide para que vayas a Él es que tengas una necesidad. Que tengas una necesidad y ahí nadie puede estar excluido. Venid a mí todos los que están cansados. Jesús habla precisamente de un cansancio, de un duro cansancio de trabajo, diríamos, ¿no? Porque aún el trabajo físico es cansador, aún el trabajo, aún en el espíritu es cansador, porque a veces trae preocupaciones y usted cada vez está más cansado y más cansado hasta el punto del agotamiento. ¿A quién no les ha pasado? Todos nos ha pasado lo mismo, pero Jesús dice a todos los que están cargados. Así que si tú estás cansado y ya estás agotado, ve y descansa en el Señor. De acuerdo con otro que he escrito, que es Carson, decía, trabajados implica las cargas que ponemos sobre nosotros mismos. El trabajados es eso, ¿no? Cuando nosotros mismos nos ponemos en nosotros la carga del estrés, de, no sé, alguna preocupación y nos preocupamos por tal persona y se nos hace un trabajo o el mismo trabajo que nosotros podemos hacer nos pesa. A eso se refería Carson. Y cargados implica las cargas de otras personas que ponen sobre nosotros. Es muy diferente. Trabajados es cuando uno mismo se cansa en trabajar y hacer cosas y ya sean materiales, espirituales, todo eso. Y los cargados son los que llevan la carga que otros han puesto en ellos. Y Mateo 23:4 nos habla de eso. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos
ni con un dedo quieren moverlas. Eso habla de los líderes religiosos de antes, en esos tiempos, ¿no? En aquellos donde entretejían las cargas y las ponían, las ataban y las colocaban en los hombros de las otras personas y les hacían cargar. Eso era en esa época, pero más o menos en el contexto de eso se refiere en nuestras vidas también, ¿no? A veces tenemos que llevar la carga juntos, porque es más también más apoyo al hermano, tal vez apoyarlo en oración, cargarnos en poder orar por esa persona todo el tiempo y juntos llevar una carga para poder salir juntos. Y el cargados es un estado de cansancio, pero pasivo. Eso quiere decir que es cuando uno, por ejemplo, se siente abrumado, ¿no? A veces uno se siente con miedo, a veces uno se siente ansioso, ese tipo de carga pasiva, diríamos, ¿no? Porque no es una carga física que estamos por ahí, por allá y uno se cansa, sino que es una carga pasiva donde estamos con miedo, como en esta temporada, estamos pasivos, nadie está saliendo de su casa, nadie hace lo que comúnmente hacíamos todos los días, el estrés del trabajo, de levantarnos, de llegar tarde, de almorzar y de salir, ese tipo de trabajo, no, sino que es una carga pasiva, como en este tiempo que estamos a veces ansiosos, a veces temerosos, a veces aún con miedo, y a veces nos viene aún esa desesperación, y Jesús está precisamente describiendo ese tipo de cansancio y ese tipo, perdón, de carga. Por eso dice, venid, los que están cargados con la carga. Y a veces esa carga nos dobla, ¿no? Por el peso mismo de esa carga, pero Jesús viene y dice, venid a mí. Tal vez algunas veces podríamos hablar de otro tipo de carga, aún en las cosas religiosas. A veces lo encasillan a un Jesús que tiene que estar darle cargas, digamos, ¿no? Al hermano, no, que tienes que leer esto, que tienes que estudiar, que no, o sea, llega un momento en el que tal vez podemos cargar con cosas en las que hay muchos tal vez hermanos, ¿no? Y ha pasado en muchas congregaciones que la carga que ponen algunos líderes sobre algunos hermanos excesivamente puede llegar a ser aún una carga. Y a veces no hemos considerado eso en algunas ocasiones, pero ese tipo de cargas también debemos aún compartirlas. Amén. En Salmos 38:4 nos habla también algo sobre una carga muy interesante, porque aún la persona que está en pecado también es una carga. Alguna vez yo había visto esto cuando un varón tenía un pecado muy grande hacia su esposa. Era una carga de infidelidad. Y ese tipo de carga espiritual realmente es muy pesada. Tan pesada que cuando se lo veía caminar, la carga del pecado se notaba físicamente en esta persona. ¿Por qué? Porque la carga esa del pecado hacía de que caminara con la cabeza agachada y es más, reclinaba aún los hombros adelante y caminaba así, ¿no? Porque no sé si era por la vergüenza hacia las demás personas, de no mirar frente a frente por lo que él estaba haciendo, pero definitivamente se observa físicamente una carga espiritual por pecado. Y ellos caminan así y caminan medio joroberitos como si algo realmente, un peso del pecado estuviera en ellos. Y a ese tipo de carga Jesús también hablaba a ellos que descarguen en Jesús esa carga del pecado. Y nos habla esto precisamente en Salmos 38:4 que les acabo de decir, donde dice,
porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza. Como carga pesada se ha agravado sobre mí. Y en Isaías 1:4, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová y provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Si ustedes se fijan, esto habla cuando David tuvo el mismo pecado. Él andaba así, andaba como algo sobre su cabeza y él dice, no, mis iniquidades sobre mi cabeza. Y realmente es una carga, pero Jesús dice que vengas a Él y vayamos a Él cuando estemos con esa carga. Y solo al dejar nuestra carga, arrepintiéndonos, dejando esa carga de pecado espiritual sobre Jesús, dice, ven a mí, descarga, dice, con el arrepentimiento. Lo descargas en Él y al arrepentirse y al pedirle perdón, es increíble cómo viene una libertad, un alivio. Ya puedes mirar con ese alivio de haber descargado en Jesús. Esa es la invitación que te hace a ti. Pero más adelante habla de un yugo. Habla de un yugo. Y esa oferta de Jesús también es bien interesante porque Jesús, al hacer carpintero, me imagino que ha debido igual fabricar muchos yugos, ¿no? Porque en esa época habían muchos sembradores y todo eso, eran agricultores. Y Jesús, al ser carpintero, ha debido fabricar muchos yugos. Entonces, la comparación que Jesús hace es increíble porque para hacer un yugo tiene que tener una medida exacta para que los dos bueyes entren y para que ellos dos anden, ¿no? Entonces, una manera de poder hacer comprender a sus discípulos, Él hacía esa comparación porque al estar en un yugo es para ser guiados los dos bueyes. Entonces, esa comparación Jesús quería hacer que nosotros agarremos su yugo, agarremos el yugo sobre Él, lo pongamos y aprendamos también de Él, porque es más fácil estar guiados por Jesús. Su yugo es más fácil, es más ligero, porque cuando le dejamos a Él, estamos dispuestos a ser guiados por Jesús, yo creo que es más llevadero los problemas, es más llevadero las circunstancias en las que uno está. Por eso Él hace esa invitación. Y de acuerdo con otra persona que es Adam Clarke, los judíos antiguos dice que comúnmente usaban la idea de yugo para expresar la obligación de uno con Dios. Escuche bien, estaba el yugo del reino, por ejemplo, en esa época habían ese tipo de yugos. Dice el yugo del reino, el yugo de la ley, el yugo del Torah, el yugo del arrepentimiento, el yugo de la fe, y todos les ponían encima de las personas como yugos. Era un yugo así tan general de Dios y que en este contexto es muy fácil ver a un Jesús más simplificado, porque no era como antes el yugo de la fe y todos los que les había mencionado, sino que el yugo de Jesús lo simplifica en algo mucho más fácil cuando Jesús dice, olvídense de todos esos yugos, olvídense, lleven mi yugo y aprender de mí. Es más fácil hacerse llevar por Jesús. Cuando alguien ve el yugo de Jesús a distancia, por ejemplo, no ve el yugo de Jesús a distancia, es fácil adquirir todo tipo de otros yugos equivocados. Cuando uno está muy lejos del yugo de Jesús, uno va a adquirir ideas humanas, como el humanismo, va a empezar a adquirir nuevas ideas de la nueva era, nuevas ideas masónicas, nuevas ideas de todas las cosas que encima nos pueden venir cuando estamos separados de este yugo. No podemos separarnos de este yugo. Hay que aprender de Jesús.
Él ha sido siempre manso y humilde, dice, ¿no? El yugo de Jesús lo ha comparado porque es mucho más ligero, es más fácil, más llevadero. El yugo de Jesús no tiene nada que ver, por ejemplo, con ver las preocupaciones que no son de Jesús, sino Jesús nos da un yugo hecho a nuestra medida. Jesús nos da un yugo hecho a nuestra medida y nos invita a someternos a Él. Y Jesús no incluye, por ejemplo, cargas que nosotros escojamos. No nos da, no nos incluye esas cargas que nosotros vayamos a escoger, no. Es un yugo que Él lo pone porque Él sabe que es un yugo mucho mejor que nosotros podemos estar guiados. Por eso es que nos da a medida de nosotros. Y obviamente que este yugo Él nos da porque también implica la confianza que nosotros depositamos en Él, la obediencia a Él. Eso es lo que también Él exige, ¿no? Y más adelante dice, yo soy manso y humilde de corazón. Jesús revela una naturaleza tan hermosa, una naturaleza tan llena del fruto del Espíritu. Aún Pablo describe eso, ¿no? Cuando dice los frutos del Espíritu Santo, que está en Gálatas 5:22, dice, mas el fruto del Espíritu es gozo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Los frutos, los hermosos frutos, porque Él es así, manso y humilde, al igual que sus frutos. Y más adelante dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Definitivamente, al terminar todo este capítulo nos habla que vamos a hallar descanso. Vamos a hallar descanso. Después de haber hecho todo esto, nuestra alma va a sentir tanto descanso. Es como si Jesús nos diera el regalo que nos está mostrando. Nos dice, vengan, aquí está. Pero es como si Él nos entregara ese regalo, pero solo para quienes deciden seguirlo, para ese descanso que nosotros queremos, ese descanso para nuestras almas. Es un regalo realmente incomparable, incomparable. Es un regalo tan poderoso, tan profundo, y eso yo creo que debería ser considerado un patrimonio de nosotros, de Jesús, porque si no lo tenemos a Él, no lo seguimos a Él, no descansamos en Él, no vamos a hallar ese descanso para nuestras almas, si no experimentamos lo maravilloso que es vivir en su presencia, lo maravilloso que es seguir, lo maravilloso que es obedecerle. Porque cuando uno desobedece, hace uno lo que quiere y de repente se ve enredado en un problema y se ve enredado en muchas cosas y su alma no haya paz, no haya descanso, no duermes. Pero cuando te hace la invitación Jesús y te dice, ven, descansa, descarga en mí todo lo que tienes y vas a hallar descanso en tu alma. Realmente es así, realmente uno siente el alivio, el descanso, el poder decir, gracias Dios, ha sido un día maravilloso, y despertar con un alma tan tranquila, con un corazón tan descansado. Y aún en Jeremías 6:16 nos habla, así dijo Jehová, paraos en el camino y mirad, y preguntad por qué las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. Tú tienes la posibilidad de escoger qué camino quieres seguir. Tú tienes la posibilidad, Él te da esa libertad de elegir si quieres seguir un camino donde te lleve a estar cargado, a estar preocupado, a estar en problemas, o volver aún a retroceder, y te da la opción de seguir en su camino donde puedes hallar descanso, donde puedes soltar tus cargas, donde puedes hallar
todo lo que Jesús te da. ¿Has experimentado alguna vez eso? ¿Has experimentado alguna vez esa gracia de Dios, una gracia tan sustentadora, una gracia de Dios que te sustenta en esos momentos tan difíciles? ¿Lo has experimentado? Si lo has experimentado, realmente estás por buen camino. Pero si aún no lo has experimentado, ve y recibe esa invitación que Jesús te ha dado. El que permanece en nosotros y nos da esa gracia, cuando más lo necesitamos, van a hallar descanso en cada nueva situación, en cada nueva cosa que les pase. Descansen en Él. Él viene, Él nos fortalece, Él nos protege, nos cuida, nos levanta. Él no te da todo así de una vez, pero sí te los da a medida que tú vayas necesitándolo. Así que acude al que realmente va a dar descanso a tu alma. Gracias, amados. Espero que la palabra les haya servido para reconocer a un verdadero y hermoso Salvador. Que Dios los bendiga y nos encontramos para el siguiente estudio bíblico. Bendiciones, amados.